Mis queridos hermanos, bienvenidos a esta reflexión diaria del Santo Evangelio. Quiero que escuchemos esta máxima de Marco Tulio Cicerón. Ningún hombre ha sido grande sin haber tenido una parte de inspiración divina. El Evangelio que vamos a meditar en este día es del Evangelio de San Marcos, allí en el capítulo 11, verso del 27 al 33. Y en aquel tiempo Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén, y mientras paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús le respondió: os voy a hacer una pregunta, y si me contestáis, os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contestadme. Se pusieron a deliberar. Si decimos que es de Dios, dirá: ¿y por qué no le habéis creído? Pero como digamos que es de los hombres, temían a la gente, porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Jesús les replicó: pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como empezábamos la reflexión de este día, ningún hombre ha sido grande sin haber tenido una parte de inspiración de Dios. Una parte. Es decir, que todos nosotros, al estilo de que nos dice aquí Jesús, tenemos que buscar ser grandes, pero bajo la inspiración y el designio de Dios. Hoy le preguntan a Jesús: ¿con qué autoridad haces eso? El hacer milagros, el echar demonios, el sanar y curar en día sábado. Y Jesús hace otra pregunta: ¿el bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Y entonces empieza la controversia. Si se dice que es de Dios, ¿por qué no le hicimos caso? Y si decimos que era de los hombres, entonces la multitud nos va a perseguir, porque siempre van a creer y están seguros que Juan era un profeta de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Podríamos también preguntarnos nosotros: aquellos hermanos nuestros que trabajan en las asambleas familiares, los catequistas, aquellos que intentan vivir el amor de Dios de una manera plena, ¿qué les da esa autoridad? Y podríamos decir que esa autoridad de hablar de Dios, de enseñar a Dios, de tratar de vivir como Dios quiere, esa autoridad nos la da el mismo Dios. Y entonces, si es Dios quien nos da esa autoridad, no tenemos por qué decir o ponernos sí o no. Sencillamente hablamos de Dios, vivimos en Dios y suspiramos para llegar a Dios. Mis hermanos, que este día, cuando hablamos de la autoridad, sepamos nosotros utilizar esa autoridad como padres, como hijos, como empleados, como empleadores. Que sea una autoridad de Dios, no una autoridad para pasar por encima de los otros. Que sea una autoridad para reconocer la dignidad del otro ser humano, no para pisotearla. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe siempre. Amén.